lo podríamos decir con the teacher gave extra practice, y aquí entonces tendríamos el directo primero y al poner el indirecto después le ponemos el to, ¿verdad? Entonces les traje otros ejemplos con oraciones de verbos, de otros verbos, con los que ocurre esto mismo. Sucede lo mismo con el send, con offer, con teach, tell, lend, and bring. Un poquito para que tuviéramos más ejemplos que ayer estábamos viendo. The company, for example, the company sent the clients an updated report, or the company sent an updated report to the clients. Ven, en estos casos se pueden intercambiar, pero siempre que el indirecto tenga el to, va a ir después del directo. ¿Ok? The manager offered the employees flexible schedules, or the manager offered flexible schedules to the employees. Entonces, esos son otros ejemplos que les traje y les voy a estar añadiendo al PDF de la clase que ya les había mandado, pero se lo voy a añadir luego. Y estos son otros verbos, como habíamos visto, el mismo caso de explain, en los que el indirecto siempre va a necesitar el to, ¿ok? Vimos que en el anterior, con give, con offer, el indirecto no siempre necesita el to. Por el contrario, si se pone delante, si se pone más cerca del verbo, no lleva el to. Pero con estos otros verbos, explain, describe, introduce, mention, recommend, announce or report, el indirecto sí va a llevar siempre el to. ¿Ok? Entonces, the instructor explained the procedure to the students. Or the witness described the event to the police officer. ¿Ok? Y de manera resumen, chicos, aquí, estos verbos como give, send, offer, recommend, se conocen un poco como transfer verbs. ¿Por qué? Porque ellos están, ustedes tienen que ubicarse así como si estuviéramos de manera física, ¿no? Give, send, offer, ajá. Um, no, recommend está en el segundo grupo. Como que están siempre dando algo, ¿verdad? Voy atrás un momentico para que vean todos los demás ejemplos. Give, send, offer, teach, tell, lend, bring. Siempre estás como transmitiendo algo, ¿no? Entonces, en esos casos, vamos a utilizar, podemos utilizar las dos estructuras, ¿no? El indirecto con el to o pegado al verbo sin el to. Ahora, en el caso de los otros verbos, explain, describe, mention, introduce, fíjense que se conocen como communication verbs. ¿Por qué? Porque siempre estás comunicando. No es que estás dando algo físico o algo, no tiene por qué ser físico, pero bueno, pero estos sí son como más orales, ¿no? Explain, describe, mention, introduce, recommend, suggest, announce, report, sí que requieren el to en el indirecto. Ok, entonces, nada, quería un poquito puntualizar esto y dejárselos con más ejemplos y con este resumito para que lo tuviesen un poquito más claro ahí. Ok, entonces, chicos, habíamos visto ayer que estos eran los, digamos, 5 temas fundamentales que tenemos que tener en cuenta y de los cuales tenemos que tener dominio a la hora de formar una oración, ¿verdad? Vimos ayer subjects y las diferentes partes de esa oración. Dijimos, ¿verdad? Que el sujeto en inglés es obligatorio y eso es algo, chicos, que yo insisto porque no es solo importante para este examen y para que, o sea, bueno, obviamente no solo para este examen, pero digo, para esta pregunta, sino también a la hora que ustedes tengan que escribir. ¿Por qué? Porque es muy común a veces que ustedes pongan oraciones como is very important. Y en este caso, si se dan cuenta, tenemos un verbo, que es el verbo is, el verbo be, aquí conjugado, sin sujeto. O sea, nunca, nunca, nunca van a tener eso así. Nunca van a tener un verbo be o ningún otro verbo sin sujeto. Ayer habíamos visto eso, ¿verdad? En este caso sería it is. It is, si el sujeto no es una persona y es singular, pues entonces utilizamos el it, ¿verdad? No lo confundan con, o sea, a veces uno dice it's very important y uno piensa que está diciendo solamente el verbo, pero no, estamos diciendo la contracción que tiene su sujeto ahí, que es el it. ¿Ok? Eso es súper importante. A la hora de escribir, ustedes tienen que decir, ok, ¿dónde está aquí mi sujeto? Igual que a la hora de organizar las oraciones. Si es una oración compuesta, pues identificar que nosotros para esa estructura básica que habíamos visto ayer, era sujeto, verbo y los objects, ¿verdad? Subject, verb, objects. Y habíamos visto que normalmente era primero el directo y luego el indirecto, ¿cierto? Y el resto de oración después, pero tratando de mantener siempre esta estructura básica. Vimos ayer cómo negar, ¿verdad? Cómo utilizar esta partícula not, en dependencia si es el verbo be, si son verbos auxiliares, si son verbos de acción. Es importante eso. Vimos ayer también los diferentes tipos de preguntas. Y entre ellas estuvimos viendo los indirect questions and embedded questions.
que es la tarea que tienen ahí y que, bueno, espero que me envíen después para que revisemos. Recuerden que era súper importante tener presente que no podemos tener dos preguntas juntas, ¿verdad? Dos preguntas dentro de una misma pregunta. Y habíamos visto, voy a mostrarles un momentico de nuevo, cómo para el caso de los indirect questions y los embedded questions, nosotros generalmente, si fuese una pregunta, ajá, en la que nosotros, por ejemplo, tenemos un verbo be, casi siempre a la hora de transformar esa pregunta a pregunta indirecta, el verbo be iba al final, ¿verdad? Si tenemos una pregunta con un auxiliar do de WH, ¿qué pasaba? Que se eliminaba ese auxiliar en la pregunta original y mantenemos siempre el WH word primero y luego pues simplemente usamos la estructura básica sujeto-verbo, siempre teniendo en cuenta la conjugación, ¿no? Como aquí, si esto es tercera persona del singular, pues esta S hay que ponerlo. ¿Ok? Y tenemos también el caso con los verbos modales en el que habíamos visto que se invertía, ¿verdad? Where can I catch the bus? Do you know where I can catch the bus? Ajá, porque si nosotros pensamos con can I, ya eso es una pregunta, no podemos tener ahí dos preguntas juntas, ¿ok? Hay otra cosa importante aquí y es que hemos visto hasta ahora todo con el WH, pero si fuese una pregunta de sí o no, por ejemplo, do you speak Spanish? Ajá, digamos que tenemos ahí, do you speak Spanish? Y ponemos aquí, I don't know, Sarah asked Mike. Ok, Sarah asked Mike. Y si uno va a reportar eso, sería algo como, Sarah asked Mike. Y en este caso, como no es un WH, sino un sí o no, si es un sí o no, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un if, right? If he speaks Spanish. En el caso de los yes or no questions, vamos a poner el if, ¿verdad? Porque uno no dice, ella le preguntó qué o cuándo. No, ella le preguntó si él habla español, ¿ok? Do you speak Spanish? Sarah asked Mike if he speaks Spanish. ¿Ok? Entonces ahí, siempre que sea un yes or no, ponemos el if. For example, do you like coffee? Oh, I want to know. Yo quiero saber si a ti te gusta el café. I want to know. Y sería if you like coffee. I want to know if, y ahí, you like coffee. Se elimina igual el auxiliar, ¿verdad? Porque no podemos ahí, if do you like, no, porque do you like ya es una pregunta. No podemos tener dos preguntas juntas o dos estructuras juntas de preguntas en una sola. Ok, déjenme copiarles esto en el chat para que también se les quede por acá. Y entonces hoy vamos a continuar con otros puntos de estos 5 aspectos importantes que habíamos dicho que necesitamos dominar y son otros aspectos muy, muy importantes también. Uno, los relative clauses, las oraciones relativas o oraciones también subordinadas, básicamente también se conocen en inglés, oraciones subordinadas y las frases preposicionales que ayer estuvimos viendo un poquito y vimos que generalmente van a ubicarse al final de nuestra oración. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es una oración subordinada o un relative clause? Una oración subordinada relativa, en este caso. Es algo súper importante que tienen que saber es que es una oración que depende, o sea, de otra cosa. No, ellas solitas no son oraciones completas, no son oraciones independientes, por eso es siempre subordinada. Y casi siempre va a estar describiendo o dando información adicional sobre un sustantivo. Sobre un sustantivo. Por demás, estas oraciones comienzan siempre con un pronombre relativo, que puede ser un pronombre relativo que puede ser cualquiera de estos, ¿ok? Un pronombre relativo. Ahora, chicos, vimos aquí, no son oraciones independientes ellas solas, siempre van a estar modificando un sustantivo y comienzan con un pronombre relativo. Vamos a ver algunos ejemplos. The man, ven, sustantivo y luego el relative clause. The man who lives next door is a doctor. The man who lives next door, esa sería nuestra relative clause, is a doctor. ¿Ok? ¿Qué cosa es ese who lives next door? Está dando información adicional de ese hombre, ¿verdad? No es cualquier hombre, es el que vive al lado. The man who lives next door is a doctor. Entonces, ¿por qué usamos who? Bueno, porque es una persona de la que se está hablando. Si yo no voy a hablar de una persona, por ejemplo, she bought a bag that was on sale. En este caso, yo puedo utilizar el that. ¿Ok? Vamos a utilizar who para personas y that para cosas que no son personas. Aunque
También, en ocasiones podemos utilizar el that para personas. Lo que sí no podemos es utilizar el who para algo que no sea una persona. Ujú. Entonces, ¿por qué decimos que ellas solitas no son oraciones independientes? Porque si uno dice, lee solamente eso, that was on sale, or who lives next door, no nos está diciendo nada, ¿verdad? No tienen una idea completa. Ellas tienen que estar conectadas o tienen que ser parte de una oración principal, ¿ok? Y pueden aparecer en el medio o al final de oración. ¿Ven? Como aquí que está en el medio y aquí que está al final. ¿Ok? Y a veces, sobre todo cuando está así desorganizada, puede parecer como una oración que esté completa, una oración con una idea completa, pero recuerden que si es una oración subordinada, en este caso no va a constituir una oración completa. ¿Ok? Ahora, en el caso de las relative clauses, hay dos grupos importantes de oraciones subordinadas relativas. Tenemos defining y tenemos non-defining. ¿Cuáles son estas defining relative clauses? Son oraciones que dan, fíjense, el nombre lo indica, defining, ellas definen, como el caso anterior, el ejemplo que vimos anteriormente. The man who lives next door, o sea, el hombre que vive al lado, está definiendo que no es cualquier hombre, es el que vive al lado, ese en particular, ese, is a doctor. Aquí no ponemos coma. ¿Por qué? Porque esa información es vital. Esa información, si yo la quito, no va a transmitir lo que queda de oración toda la idea que yo quiero. Entonces, esas defining, como su nombre lo indica, ellas definen, dan información esencial. Por tanto, chicos, no hay comas. Las comas, recuerden, van a delimitar información que no sea decisiva en una oración. Entonces, ¿qué pronombres podemos utilizar para esas que no tienen coma? Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, si es persona, podemos utilizar el who o el that. Y si son cosas, podemos utilizar which o that también. Okay, for example, students who study regularly usually perform better. ¿Quiénes son los que perform better? No son cualquier estudiante, no. The students who study regularly, right? Students who study regularly. Y todo eso sería nuestro sujeto, ¿verdad? Esa oración, por cierto. Todos ellos usually perform better. ¿Ok? Entonces, si a ustedes, por ejemplo, le dan esa oración desorganizada, uno tiene que saber, por ejemplo, si hay un who y no es pregunta, porque no veo ningún signo de interrogación, puede ser una relative clause. Entonces, al tener un who, ya yo sé que se está refiriendo a una persona. Por tanto, tengo que buscar qué persona yo tengo aquí en el resto de mi oración, qué sustantivo tengo que se refiere a persona. El único que hay es students, por tanto, ¿qué me indica esto? Que esa relative clause, ese who va a estar al lado de students, sí o sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a transmitir información de esos estudiantes. ¿Ok? En el caso de que fuese información adicional, que no es esencial, que no define nada, no importa si es el hombre de al lado, no sé qué, no, el hombre, ¿no? Y no la mujer. O no, cuando transmite esa oración relativa non-essential information, entonces ahí sí ponemos las comas. Y al poner las comas, ¿qué quiere decir? Que yo puedo quitar fácilmente esa oración y el resto de mi oración sigue con su mismo sentido. Sin embargo, si yo quito the man who lives next door is a doctor, si yo quito el who lives next door, me queda the man is a doctor, sí, pero the man es específico, pero ¿qué hombre? El que vive al lado. Entonces ahí se perdería sentido. Pero cuando está entre comas, yo sí puedo quitar esa oración. ¿Ok? Y atención aquí, vamos a utilizar normalmente solamente el which o el who. ¿Ok? My professor, who teaches linguistics, published a new book. Si yo digo solamente, my professor published a new book, yo estoy transmitiendo una idea completa. Mi profesor es de lingüística, ¿ok? Ese, es de lingüística. O mi profesor que enseña lingüística, te estoy dando información adicional sobre mi profesor. Publicó un libro nuevo. Entonces, en ese caso, que es non-defining, casi nunca se va a usar el that. Esto es importante, que sepan que el that es para los defining relative clauses. Y esto también les sirve, chicos, es importante que dominen esto a la hora de escribir. Porque a la hora de usted escribir ese email y ese academic discussion, recuerden que estamos en la sección de writing, todo aquí va encaminado a cómo vamos a escribir. Y a la hora de escribir, si usted incluye oraciones relativas subordinadas ahí, defining or non-defining, eso es un nivel superior al inglés que usted está demostrando que tiene, ¿verdad? Indica que usted conoce este contenido gramatical. Entonces, básicamente, ¿cuándo usamos este that? Bueno, cuando la información es decisiva, cuando no la podemos quitar, cuando es esencial. The book that I borrowed was fascinating. Ese en específico, ese que yo pedí prestado. ¿Ok? Cuando se habla de cosas o de objetos, también a veces de
personas, ¿ok? The device that measures temperature is expensive. Entonces, si yo en mi oración desordenada tengo un that, yo sé que es posible que haya una subordinada ahí que se está refiriendo a un objeto o a una cosa, ¿ok? Y luego, a veces también se refiere a personas o cosas indistintamente in common speech, right? Like the class that we took last semester was difficult. Puede ser, es un poquito más informal el that. A la hora de escribir, quizás es mejor utilizar un which o un who si es una persona o si es una cosa respectivamente. Ujú. Ahora, ¿cuándo usamos el which? Bueno, uno, cuando es non-defining, o sea, cuando es no esencial, no decisiva esa información. Ajá, aquí, the library, comma, which was built in 1920, comma, is being renovated. Aquí yo no puedo decir the library, comma, that was built. No, sería mejor, siempre mucho más natural en inglés, the library which was built. Porque es una información adicional ahí. Cuando estamos escribiendo de manera un poquito formal, ¿ok? Like, for example, the theory which the researcher proposed gained attention. En lugar de poner un that, el that es considerado un poco más informal en lo que es el registro del inglés, o sea, las variaciones del inglés, en dependencia de los contextos. El inglés que usamos, en dependencia de un contexto, se llama el registro, ¿no? Uno le sube el registro cuando usas palabras más formales, más académicas, o bajas el registro cuando vas a una panadería, básicamente, y tienes que hablar ahí normal. No te hace falta utilizar un registro alto. Tú con un registro normal puedes perfectamente comunicarte ahí. Y también el which, chicos, se usa cuando se refiere a una idea completa. Ajá, por ejemplo, the experiment failed, coma, which surprised the scientists. ¿Qué es lo que sorprendió a los científicos? No es el experimento en particular, es toda esta idea que el experimento falló. Eso sorprendió a los científicos. So, lo podemos utilizar el which en non-defining cuando es información adicional, ¿ok? Un poquito más formal en escritura, por ejemplo, cuando estén escribiendo en lugar del that, y para referirse a una idea completa. ¿Ok? Entonces, atentos cuando dentro de esas palabras ustedes vean algunos de estos pronombres relativos que pueden ser which, when, that, who. ¿Por qué? Porque no solamente es el that, el which y el who. También, si se estuviesen refiriendo a lugar, a tiempo, entonces se pueden utilizar los demás, ¿verdad? Podemos utilizar el whose, el where, el when. Whose, ¿para qué se utiliza? Whose es para expresar posesión. Es como decir en inglés cuyo nombre, cuya casa. Ok, vamos a hacer este ejercicio, chicos. Quiero que combinen, aquí les estoy dando en cada inciso dos oraciones, ¿ven? Dos oraciones. Quiero que combinen esas dos oraciones utilizando un relative clause, o sea, una de ellas va a ser incluida en la otra, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí cómo podemos combinarla, pueden haber diferentes respuestas. Vamos a ver, y van a utilizar algún pronombre relativo de aquí, ¿ok? En alguno de estos o cualquier otro que necesiten. Entonces, para esto les voy a dar, les voy a dar 3 minuticos. 3 minuticos. Escríbanlo en su cuaderno o lo pueden escribir también directamente en el chat. No tengo problema con que lo escriban en el chat. Venga, les voy a dar 3 minuticos, chicos. 3 minuticos. 1, 2, 3. Vamos allá. Vamos allá. Ok, vamos. Para que combinen esas dos oraciones en una sola, donde una va a ser subordinada a la otra. Y vamos entonces a revisar después. Come on. Let's do it. Vamos, vamos. Fíjense que al combinar esas oraciones, pues hay palabras ahí que van a desaparecer, ¿verdad? Hay palabras que van a desaparecer. Palabras ahí que van a desaparecer porque
Ujú, ujú. Vamos, vamos, vamos. Espero que me lo estén escribiendo todos juntos en el chat porque no veo nadie, nadie me ha mandado una respuesta. Ok, 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 vamos allá. Mm, 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 mm. Claro. Ok, pero vamos a ver cómo quedaron esas oraciones. Vamos a ver cómo quedaron. A ver, chicos, vamos a ver. Aquí, si vamos a estas primeras. Ajá, aquí. The scientist won an award. Y luego, she developed the new vaccine. Ujú. Un tip para esto. ¿Cuál es la idea que se repite aquí? El she. ¿Cuál? El she, tenemos she y tenemos the scientist, ¿verdad? Recuerden, aquí tenemos un sustantivo, ¿verdad? El científico o la científica, no sabemos, pero aquí al decirnos el she ya sabemos que es femenino, por tanto, está sustituyendo ahí. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo podemos ponerla? The Teacher, ¿lo podemos scientist. convertir en pregunta? Ese wish, por ejemplo. O No, Le when. puedo poner oh, la disculpe. idea no es convertirlo en pregunta, es Ah, insertar una en otra. Se vale. puede poner por el who, the science, won an hour, who developed the new vaccine. Pero ese who, dijimos que el who tiene que estar al lado de la persona. Entonces, the scientist, the Food scientist develop. who developed a new vaccine won an award. Ujú, ¿verdad? The scientist who developed. ¿Por qué? Porque ese who, chicos, tiene que ir al lado de lo que está modificando. Ya sabemos que se refiere a persona, entonces tienes que ir al lado de la persona. No podemos ponerlo al lado de a word, porque a word no es una persona, ¿cierto? Es decir, disculpe, profesora, es decir, Ujú. al lado del noun, Del noun, exacto, al lado del sustantivo al que modifica. pero modifica toda la oración en sí, realmente. No. ¿No? Who developed a new vaccine. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el que desarrolló una nueva vacuna? El El científico. científico. Pero cambia el orden, es lo que mi pregunta. ¿Cambia todo el orden? ¿Habría que moverle el orden? Yo pensé que era como que era enlazar conectar las oraciones, ¿no? No, o sea, es combinarlas, pero fíjense que les dije, a la hora de combinarlas van a haber palabras ahí que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente poner uno de esos conectores y ya. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que si nosotros decimos the scientist who, the scientist won an award. Ajá. Si nosotros no podemos poner el she de nuevo, porque the scientist, she who, no, eso no estaría bien. Pero, teacher, por ejemplo, yo puse The scientist who won an award developed a new vaccine. Eso estaría Ok, eso estaría bien también. Ajá, por eso les dije, hay varias opciones. The scientist who won an award developed a new vaccine. En el caso de las oraciones subordinadas así, siempre el orden está determinado por lo que a nosotros, por lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos darle más énfasis, ¿verdad? Aquí, ¿qué cosa es? Que la científica, la que desarrolló la nueva vacuna, esa que desarrolló la nueva vacuna, ganó un premio. Ok, fíjense que todo eso es mi sujeto, ¿verdad? Porque ¿quién ganó? La científica que desarrolló una nueva vacuna, ¿verdad? Ahora, la científica que ganó el premio desarrolló una nueva vacuna. Ajá. Ven, depende el énfasis que uno le quiera dar a la situación. Ajá. Entonces, en este caso, pero por supuesto, el examen no se trata de ustedes combinar una oración, dos oraciones así, donde sea ambigua la respuesta, donde haya más de una opción. No. Mi punto con este ejercicio, ¿cuál es? Que no importa cómo usted lo ponga ahora, aquí la idea es que usted se dé cuenta que si usted tiene un who
Ajá. Si usted tiene un who, tiene que ir al lado de lo que está modificando, que en este caso es un sustantivo. Porque cuando usted le desorganiza en esas palabras, si usted ve que no hay una pregunta, ¿verdad? Porque who también es un pronombre interrogativo. ¿Quién eres? Who are you? Si yo veo que hay un signo de interrogación, yo digo, bueno, esto puede ser una pregunta. Pero si no hay una pregunta y yo tengo un who, o tengo un that, o tengo un which, un where, un whose, un when, yo digo, esto puede ser que haya una oración subordinada aquí. Y si tengo un who, sé que tiene que ir al lado de persona. Si tengo un where, tiene que ir al lado de un lugar. Si tengo un when, al lado de un tiempo. Si tengo un whose, al lado de algo que indique pertenencia. Es mi punto. Ajá, es lo que quiero que vean aquí. Que no importa cómo lo ordenemos, ese pronombre relativo tiene que ir al lado de lo que están modificando y ustedes tienen que ser capaces de identificarlo en esas palabras desorganizadas y decir, bueno, ¿a quién se está refiriendo? Aquí está mi sustantivo, pues ahí entonces lo voy a poner. Y luego, pues, verbo, ajá, y el resto de lo que sea que está, en este caso, complemento directo, ¿verdad? ¿Qué es lo desarrollado en New Vaccine? O qué es lo ganado an award. ¿Me explico aquí? Vamos a ver la segunda oración aquí. I visited the museum. It has a famous dinosaur exhibit. Por aquí me pusieron, I visited the museum that has a famous, Johanna me puso por aquí, very good, dinosaur exhibit. Or me puso like the museum that I visited has a famous dinosaur exhibit. Ok, ambas son correctas. Right? Aquí, I visited the museum that has a famous dinosaur exhibit. Or, como bien me pusieron por acá, or the museum that I visited has a famous dinosaur exhibit. ¿Cuál es el punto? El that siempre está al lado del museum. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuál es la idea que se repite? Yo visité el museo y luego, it has, ese it, ¿quién es? El museo. Entonces, aquí, I visited the museum that has a famous dinosaur exhibit. Yo visité el museo que tiene una exhibición famosa de dinosaurios. O el museo que yo visité tiene una exhibición famosa de dinosaurios. Chicos, ¿estamos entendiendo? Teacher, Teacher, yo le puse I visit the museum when it has a famous dinosaur exhibit. ¿Ese when lo puedo poner en ese medio No, o ¿por no? qué no? ¿Por qué no, Chris? Porque when, Porque ¿a qué se refiere? ¿cuándo? Ajá, Ujú. se teacher, refiere y a un which momento. Which, ¿cómo quedaría con And which? where? I visit the museum which has a famous Yes, you could dinosaur say that. exhibit. I visited the museum, aquí, which Which? has a famous dinosaur exhibit. Es un poquitico más formal. Está bien también. Y where no se Ok. puede usar por el lugar del museo. Así lo hice yo, teacher. Con el which. Where. Sí, sí, el Ok, which. voy, Rosy, voy. Sorry. No, where, ¿por qué no? ¿Por qué no el where? Ajá. ¿Por qué no el where? Porque, chicos, ¿cuál es? O sea, I visited the museum ¿Cuál? where has a famous dinosaur exhibit. Warehouse, como que no, está mal. No. ¿Por qué? Porque el where indica un lugar, ¿verdad? Sería, yo visité el museo donde tiene. No. Si yo utilizo un where, ¿qué yo tengo que poner aquí? Where there is, donde hay. Where there is, ¿verdad? Porque el verbo haber es lo que pegaría en este caso. Si yo dejo where has, no está bien. ¿Por qué? Porque el has, ese verbo de tener, uno no puede decir que el where tiene. ¿Me explico? Ahí no estaría correcto. I visited the museum where my uncle works. Ahí sí. Donde trabaja mi tío. I visited the museum where my uncle works. Ahí sí. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a my uncle works en ese lugar. Pero yo no puedo decir the museum where has. Es incorrecto en inglés ahí eso. No me acuerdo quién me lo preguntó. Teacher, que le estaba comentando que yo Dime, utilicé Frank. el which, Aquí en este. sí, en el museo. I visited the museum which has a famous dinosaur Ujú. exhibit. Sí. También estaría bien porque which y el that, los dos se refieren a cosas. Esto estaría incorrecto, ¿ok? Sería where there is, en todo caso. Where there is a famous dinosaur exhibit. Y the students missed the deadline. A ver qué me pusieron. The students, me pone likes. The students whose Which? project was incomplete. Whose? Aquí sería con un plural, ¿verdad? The students whose project was incomplete missed the deadline.
Ajá. ¿Por qué una sola coma? Nunca van a tener una sola coma, al no ser que después es que venga el which. ¿Ok? Y que se refiera a toda la idea anterior, ¿se acuerdan? Entonces sería, the students whose project was incomplete missed the deadline. Ujú. Estaría bien así, ¿verdad? ¿Lo pusieron así? Disculpe, teacher, ¿puede repetir por qué lo de la coma? La coma no puede ser una sola aquí, al no ser que detrás de ella venga un which. Ajá. Por ejemplo, cuando vimos the project failed, ajá, which was a big surprise. O sea, en este caso, nosotros podemos tener una coma y después el which y ahí es el punto final. En este caso no hay dos comas. Normalmente hay dos comas, porque es una oración que está ahí añadiendo información adicional dentro de otra. Si no, va a ser una sola al inicio, pero aquí y luego el pronombre relativo. Ajá, luego el which, normalmente va a ser un which. Casi nunca va a ser coma y luego un where o un when puede, pero normalmente va a ser un which. Refiriéndose a toda esta idea, ¿no? ¿Qué cosa es lo que fue una gran sorpresa? Ah, el hecho que el proyecto fallara. Pero aquí me había puesto alguien, aquí una coma, ajá, entonces, no podemos separar, chicos, escuchen aquí, no podemos separar nunca en inglés el sujeto y el verbo con una coma. En esta oración, the students whose project was incomplete, todo eso es el sujeto de esa oración, ¿verdad? Los estudiantes, ajá, que tenían o cuyo trabajo estaba incompleto, ya no cumplieron con la fecha de entrega. Y es lo que el resto de oración, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos estudiantes? Ah, they missed the deadline, pero nunca vamos a separar un sujeto y el verbo con una coma, aunque sea un sujeto largo así. Ujú. ¿Ven? Es que quedó aquí coma y verbo. No, nunca separamos sujeto y verbo con una coma. Puede quedarles coma y un which, en ese caso sí. Ok, entonces, the students whose project was incomplete missed the deadline. ¿Lo pusieron así? ¿Alguien lo puso de alguna otra manera? Yo puse algo diferente, pero no sé si está bien. A ver. Yo puse, the student who missed the deadline has their project incomplete. Ok, the students who missed the deadline Has, had, had. sería had en todo caso en pasado. Ah, pero fíjate, justamente, the students who missed the deadline had their project, ¿así? Sí, Incomplete, ¿así le pusiste? sí. ¿Qué pasa con eso? No es que esté totalmente mal, ¿ok? No es que esté totalmente mal, pero aquí estamos añadiendo a esto como que justamente para eso se usa el whose, para expresar esa pertenencia de que el proyecto era de ellos. Ajá. Entonces, no es que esté totalmente mal realmente, pero no suena natural en inglés. Un nativo no te lo iba a decir así nunca. ¿Por qué? Porque para eso existe el whose. El whose que indica que es como el cuyo en español. Ajá. Entonces, bueno, no es que esté del todo mal, pero yo lo pondría siempre con el whose en este caso. Ok, Giri, yo creo que suena muchísimo mejor y más natural con el whose. Okay. Y en este caso, for the exercise sake, o sea, how do you say that in Spanish? En este caso en particular, en este ejercicio, igual sería con whose. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar esas dos con uno de esos de arriba, ¿verdad? Y no estarías combinando si de repente no sustituyes algo, o sea, porque estamos sustituyendo the student y their. Ujú. Entonces, si tú dices the students who missed had their project, ¿sabes? Estás ahí, no estás sustituyendo ninguna de las dos ideas, de la idea que se repite, que es los estudiantes y su proyecto, el de ellos. Ok, voy a copiarles esto en el chat y vamos a ver las otras oraciones rapidito, cómo les quedaron. A ver en estas. I remember the day y luego we met for the first time. ¿Qué pusieron ahí? En el chat nadie me puso nada. When. I remember the day when we met at first time. Ajá. I Yo remember también la puse igual. The the day day when we met for first time. when That we met for we the met. first time. It could be when or it could be that. Okay? Okay. Both are correct. The day no sería lies con where porque where se refiere a un lugar y en este caso día se refiere a un momento, ¿no? Aquí no nos estamos hablando de ningún lugar, por tanto no podemos utilizar el where. Sería I remember the day when we met or that we met. That sería como un poquito más informal, pero it's okay en este caso que estamos hablando. Lo importante es que se den cuenta que
ese when o ese that tiene que ir al lado del día, porque está refiriéndose a ese día, el día en que nosotros nos conocimos por primera vez. Ok, en la número 5, the laptop is very expensive and then my professor recommended it. ¿Qué pusieron ahí? Ahí que podemos poner. My professor recommended the laptop that is very expensive. Ok, nosotros podemos poner my professor recommended, y ahí yo pusiera a laptop, una laptop. My professor recommended a laptop that Okay. is very expensive. Ok, esa es una opción. O también podemos poner Entonces el wish también, ¿verdad? my professor recommended a laptop which is very expensive. Pudiera poner a which gramaticalmente, pero me suena mejor con el that. En este caso, my professor recommended a laptop which is very expensive. Está bien con which también, ¿ok? Porque gramaticalmente está perfecto, pero suena más natural con el that. But again, it's Teacher, okay. Sí, the laptop that my professor recommended is very expensive. exactly. That's another way. The laptop that my professor recommended is very expensive. Very good. Okay, y en la última, he showed me a photo, and the photo was taken during his trip to Japan. Vamos a ver, nadie me puso nada. He showed me a photo that was taken during his trip to Japan. Very good. That was taken during his trip to Japan. He showed me a photo that was taken during his trip to Japan. Ok, ¿qué cosa es lo que fue tomado a la foto? Entonces, ese that se refiere a la foto. O también podemos ponerlo como the photo that he showed me was taken during his trip to Japan, ¿verdad? The photo that he showed me was taken. Pero de cualquier manera, ese that está al lado de qué cosa? De la foto. ¿Por qué? Porque es a lo que se está refiriendo, es lo que fue tomado durante su viaje, esa foto. Ok, entonces, recuerden chicos, cuando vean en sus palabras alguno de estos pronombres relativos y que no sea una pregunta, atención porque puede ser un relative clause, ¿ven? Y siempre tienen que asegurarse de que ese pronombre esté al lado del sustantivo al cual está haciendo referencia. Joana, me preguntas ahí con when, en este caso, de la última, no, porque no estamos hablando, o sea, la idea que se está repitiendo ahí es que es la foto. Él me enseñó una foto y la foto fue tomada, entonces, la foto que me enseñó fue tomada. ¿Ven? Cuando la idea que se repite es la que nosotros tenemos que sustituir. Y en este caso no es un momento, sino una cosa que es la foto. Ok, perfecto. Entonces, se los voy a dejar aquí por el chat. Ok, ya se los dejé. Muy bien. Estos relative clauses, chicos, son importantes. Son importantes y el kit está en identificar el pronombre relativo, ¿ok? Que ya vimos que puede ser uno de estos. Y por demás, identificar a quién, uno de estos, identificar a quién se está haciendo referencia. ¿Y qué se está diciendo de eso a lo que hacen referencia? Y entonces ahí podremos organizar esa opción correctamente. Vamos entonces con las frases preposicionales, que ayer las veíamos, un poquito por arribita estuvimos viendo, pero quiero explicarles algunas cosas un poco más detenidamente. ¿Qué cosa es una frase preposicional? Bueno, vimos que es una frase que comienza con una preposición, ¿no? Tal cual. Prepositional phrase es una frase que comienza con una preposición. Ahora, esa preposición o esa frase en sentido general puede indicar lugar, momento, dirección, causa, forma, puede indicar posesión. Okay, it depends on the preposition. For example, in the morning, at the university, with a pencil, depende de toda la frase, ¿no? ¿Cuáles son esas preposiciones con las que usualmente comienza una frase preposicional? Aquí se las dejo, ¿ok? Para indicar lugar, puede ser alguna de estas, para indicar tiempo, dirección o causa, pueden ser estas frases. Esas preposiciones las que inician estas frases preposicionales. Recuerden que ayer veíamos que era importante determinar a quién están modificando. Ellas son siempre modificadores. Tenemos que determinar si está modificando a toda la oración o a alguna parte específica de la oración. Porque ayer vimos la muchacha del cabello azul o del cabello rojo. Llegó temprano, o la estudiante del cabello rojo llegó temprano a la clase. ¿Ok? Del cabello rojo, del cabello. Fíjense que incluso en español empieza con una preposición, de, ¿verdad? Ahora,
ese del cabello rojo, ¿a quién se refiere? A la muchacha, a la estudiante. Por tanto, tiene que ir ahí cerca de la muchacha, de la estudiante. Yo no puedo poner la muchacha, llegó tarde a la clase, del cabello rojo, porque entonces ya no se está refiriendo a la muchacha, no es la muchacha la del cabello rojo, es la clase del cabello rojo. ¿Ah? Ya no tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿cierto? O podemos cambiar el sentido y estar diciendo otra cosa. Entonces, las prepositional phrases son modificadores también. Siempre modifican a algo, están ahí por algo, añadiendo información o detalles de ese algo. Entonces, es importante identificar a qué se están refiriendo. Y junto con las relative clauses que acabamos de ver, ellas solitas no constituyen una oración porque solitas no expresan una idea completa. Entonces, normalmente las vamos a poner al principio o al final, ¿ok? De las oraciones, o en dependencia de donde se encuentre la cosa a la que están modificando, ¿no? Pero ellos, a la hora de ponernos las oraciones, las palabras, nos las pueden poner al principio o al final de ese grupo de bloquecitos de palabras, un poco para confundirnos, pero usted tiene que, ante todo, darse cuenta de que estos prepositional phrases modifican algo y usted tiene que identificar a qué está modificando. Ajá. Vamos a ver aquí, por ejemplo. The manager spoke clearly during the staff meeting. ¿Cuál sería ahí el prepositional phrase? Durante, during. Ajá, durante sería la preposición y el prepositional phrase completo sería during the staff meeting. She completed the assignment, veamos aquí, without any help. Okay, we waited outside the building until security arrived. Aquí, until security arrived. His books are scattered under the table. Son diferentes prepositional phrases con diferentes significados, ¿verdad? Algunas de forma, cómo completó, sin ayuda, dónde, under the table, hasta cuándo, until security arrived. They solved the problem with a new approach. ¿Cómo lo resolvieron? With a new approach. He found an interesting article in a scientific journal. Casi siempre, chicos, estas prepositional phrases van a ir al final. ¿Ok? Ahora, pueden que no sea siempre al final, pero generalmente van a estar al final. Sobre todo si indican tiempo y lugar. Vamos a hacer esto. Les voy a dar un minutico. No es tan difícil esto. Solamente apunten en sus cuadernos o en el chat 1A, 2B, 3C. ¿Ok? Vamos, en un minutico quiero que identifiquen aquí para ver en dependencia de a quién modifica, cuáles serían las parejas de la oración con su prepositional phrase o lo que sea que se está hablando con el prepositional phrase. Vamos, un minutico les voy a dar. Ok, voy a darle un minutico y medio. Vamos a hacer tan mal. Un minutico. Ok, 90 seconds. Come on. Vamos allá, un minutico y medio. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos allá, chicos. Vamos allá. Ok, aquí, uno. She made several changes. Y, uy, chicos, tengan cuidado con sus micrófonos. Silénciense. Si no van a hablar, ok? So, she made several changes to the initial proposal. Yes. Ok. Ven, ¿a qué? O sea, a la propuesta inicial. Ahí tenemos que identificar que se están refiriendo a los cambios, ¿verdad? We couldn't finish the presentation. After the deadline. We couldn't finish the presentation after the deadline. After the deadline. A.
Okay. He always sits. B. At the back of the room. Ajá. Indica lugar en este caso, ¿verdad? The teacher was frustrated. E. With the student's behavior. Okay. Scientists are still searching F. for a cure to the disease. Very good. And I had an important conversation Sí. about the new project timeline. Esto es súper importante, chicos, que ustedes identifiquen estos prepositional phrases a quién están modificando. Porque en el examen los van a tener así regados, o sea, y tenemos, a veces ellos nos ponen como toda la frase o al menos parte de ella. Entonces, eso nos puede ayudar, pero es fundamental que ustedes identifiquen a quién se está refiriendo esa preposición, porque así podremos saber dónde vamos a poner la prepositional phrase, ¿ok? Permiso, un momentico, teacher, disculpa que le interrumpa. No, En no, el dime, inciso E, ¿cuál es el preposition? voy atrás. En El E, el que combina el 4 con el E. with, El with es el preposition. correct. With es una preposición que significa con. Sí, en Exacto. esa sería de place, no. No, en este caso, el prepositional phrase no es, es como con qué está frustrado, pero no, la preposición como tal no es de lugar, no, es una preposición muy común, pero no indica, a veces indica compañía cuando se refiere a alguien, pero no es como las otras que les puse que son más específicas. Gracias. No problem. Ok, entonces, finalmente, chicos, digamos que ya nosotros organizamos nuestras palabras, ¿verdad? Ya nosotros ordenamos esas palabras, ya nosotros tenemos ahí formada nuestra oración, ¿verdad? Una manera de revisar es que nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que nosotros escribimos es una oración completa. Porque recuerden que a veces les van a sobrar palabras, les van a sobrar palabras, pero usted tiene que cerciorarse que lo que está ahí es una oración completa, que lo que usted escribió es una oración completa. ¿Y cómo sabemos si es una oración completa? Bueno, tiene que tener un sujeto, tiene que tener un verbo y tiene que expresar una idea completa. The student studied all night. He was reading a book under the tree. We will attend the meeting tomorrow, ¿verdad? Esas son oraciones completas. Tienen un sujeto, tienen su verbo y tienen su resto de la oración con sus complementos, directos o indirectos, o sus prepositional phrases. Ahora, ¿cuándo va a ser incompleta? Cuando le falte una de esas partes, cuando no tenga sujeto, cuando no tenga el verbo o cuando de repente no exprese una idea completa. Es importante evitarlas, o sea, evitar escribir esas oraciones incompletas. En este ejercicio, formar esas oraciones incompletas, por supuesto, no lo podemos hacer porque ya no nos van a dar los puntos. Acuérdense que en este build the sentence, o lo hacemos todo bien o no nos dan ningún punto en esas oraciones, ¿ok? Pero a la hora de ustedes escribir luego, chicos, a la hora de ustedes escribir ese email, ese academic discussion, tienen que saber, tienen que darse cuenta de que si ustedes escribieron ahí una oración completa o no. Las oraciones subordinadas no son oraciones completas, siempre van a depender de otra parte de la oración, ¿ok? De una oración que sí exprese una idea completa. Por ejemplo, although he arrived late. Aunque él llegó tarde, ¿sí? ¿Qué cosa? Aunque él llegó tarde, ¿qué cosa? No es una oración completa. Aquí necesita estar agregada o formar parte de una idea entera. For example, although he arrived late, we welcomed him warmly. In that case, it makes sense. Ran through the forest. Who ran? Yo creo que esto no se les va a olvidar, ¿verdad? Que no podemos tener sujetos omitidos en inglés. Siempre necesitamos un sujeto. Or the boy with the broken arm. ¿Qué pasó con ese boy with the broken arm? No estamos expresando ahí ninguna acción, por tanto, también sería incompleta. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. When the meeting was over. Vamos a poner en el chat. Complete or incomplete. When the meeting was over. ¿Qué ustedes creen? Incomplete. Incomplete, exacto. Esta sería aquí incomplete. Incomplete. Porque ¿qué pasó? No tenemos aquí un sujeto, ¿no? Esto es una oración subordinada que debería ir como parte de otra oración. Okay, the students reviewed the material carefully. Complete. 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 In the middle of the night. Incomplete. Incomplete. She couldn't attend the seminar because she was sick. Complete. Complete. Pero si tenemos solamente because she was sick,
Incomplete. Ahí Incomplete. sería incomplete, ¿verdad? After submitting the final report, Incomplete. incomplete. And the professor handed out the assignment, Complete. Complete. complete, ¿verdad? Tenemos sujeto, verbo y el resto de nuestra oración. Esta parte parece obvia, pero créanme, a la hora de escribir, luego es importante que ustedes mismos se den cuenta si están escribiendo o no oraciones completas. Entonces, chicos, antes de que pasemos a practicar, vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ajá. Usted va a tener esas palabras desordenadas como parte de una pequeña conversación. Recuerden, en el build a sentence, siempre una oración al principio, que digamos es la primera parte de la conversación, y luego vamos a tener todas estas palabras desordenadas que tenemos que ordenar para formar una respuesta a eso que me están diciendo anteriormente. Es importante que sepan que pueden sobrar palabras dentro de esos bloquecitos de palabras. Acuérdense que habíamos dicho, vamos a contar cuántos espacios en blanco hay para yo saber si me sobra o no me sobran bloquecitos de palabras, y que vamos a hablar siempre de bloquecitos de palabras y no de palabras solas, porque a veces, aunque sea una línea así pequeñita, pueden ir 3 palabras o puede ir una preposición o un and o un if, ¿ok? Es el bloquecito que le pongan ahí que usted lo va a poder arrastrar, ¿ok? Una vez que ya sepamos si sobra o no sobra, cuántas son, nosotros tenemos que identificar qué tipo de oración es la que nosotros tenemos que armar. Si tiene un signo de interrogación, es una pregunta. ¿Va a ser una pregunta de sí o no o un WH question? ¿Cómo puedo saber? Bueno, en las palabras que tengo ahí, tengo un WH word. O tengo el auxiliar, si es un verbo de acción, siempre va a estar do o el has o lo que sea. Pero si tengo un WH y es una pregunta, es muy probable que lo que yo tengo que formar es un WH question. Si no tengo signo de interrogación, pues quizás entonces no es una pregunta lo que yo tengo que formar, es un enunciado, un statement, o puede ser una orden que le estamos dando a alguien. Siempre tengo que asegurarme que lo que yo voy a formar tiene sujeto y tiene verbo. Si no, acabamos de decir que no va a ser una oración completa, ¿cierto? A veces el sujeto se lo van a dar ahí dentro de las palabras, o sea, dentro de los espacios en blanco puede que tengan algunas palabras que ellos le den y usted se puede ayudar con eso, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que tener sujeto, verbo, y habíamos visto que esa estructura básica va a ser subject, verb y objects, ¿verdad? Con el directo generalmente antes del indirecto. ¿Qué más? Chicos, es importante leerse eso que me están diciendo arriba. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a formar es respuesta a eso. Entonces, tienen que leerse. No vayan directo a armar la oración. Hay que leer esa primera oración que les están dando. Subject, verb, objects, manteniendo esta estructura básica que habíamos visto. Las palabras que nos sobran. A veces ayuda a leerla en voz alta. Bueno, no vamos a gritar, pero un poquito en voz alta para quizás, si tenemos duda de dónde ubicar algo, nos podemos ayudar con eso. Siempre puede ayudar. Y los patrones que más se repiten, ¿verdad? Mientras más practiquemos, mientras más usted practique este ejercicio, más vista va a tener de lo que puede salir, lo que no puede salir, y más agilidad va a ganar en, ok, yo tengo que hacer aquí una pregunta, empiezo con un do, empiezo con un where, o es una subordinada, que entonces tengo un which, ya sé que tengo que ir al lado del sustantivo, o si veo un not o una palabra negativa, porque a lo mejor lo que estoy formando es una oración negativa. Hay que ganar vistas, chicos, e integrar todo eso que hemos visto, pero con la práctica. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios que les tengo por acá. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenían 10 oraciones y tenemos 6 minutos? ¿Se acuerdan? 10 oraciones y 6 minutos. Entonces, yo les traigo aquí algunas oraciones, ¿ok? Que vamos a estar haciendo. Ya les voy a compartir. Al ser una clase grupal, yo voy a dividir el tiempo equitativamente, ¿ok? Como ustedes van a tener que copiarla, igual les voy a dar unos segundos de más. Porque recuerden, en el examen, ustedes van a arrastrarla, ¿cierto? Que es más fácil, es más fácil. Pero aquí, al ser una clase grupal y no podemos simular eso, pues entonces lo que vamos a hacer es que ustedes la van a copiar y yo les voy a dar unos segunditos más de lo que debería darles si dividiese equitativamente el tiempo, que serían unos 30 y algo segundos. Yo les voy a dar 45 segundos. Vaya, no les voy a dar mucho más tampoco. 45 segundos les voy a dar por oración. ¿Por qué? Porque además es importante, chicos, que ustedes practiquen esto con el tiempo. Yo les voy a mandar hoy otra tarea,
ustedes se tienen que poner el tiempo. Tienen que ponerse 6 minutos, ¿ok? Y ustedes administrar esos 6 minutos. Ustedes van a poder administrar esos 6 minutos, pero tienen que hacerlo con el tiempo. Hay que hacerlo con el tiempo, no hay de otra. Es parte del entrenamiento el hacerlo con el tiempo. Pero poco a poco, ¿saben? Ustedes primero van a ir ganando vista de lo que estamos hablando, cómo integrar, y luego pues le metemos el tiempo. Pero el objetivo es que tienen que practicar con el tiempo porque no puede ser que llegue al examen y diga, uff, pero estos 6 minutos se me fueron como nada. Ok, entonces vamos allá. ¿Estamos listos? ¿Todo el mundo está listo? ¿Sí? Sí. Bueno, listos o no, allá vamos. Ok, perfecto. Entonces voy a silenciarlos a todo momento. Luego les voy a dar acceso al micrófono una vez más, pero voy entonces ya a compartir y, ok, voy entonces a compartir y, ajá, a ver, aquí ya lo van a poder ver. Voy a compartir y les voy a dar 45 segundos por cada una y luego revisamos, ¿ok? Cópienlo en sus cuadernos. Vamos allá, chicos. Ok, let's begin. All right.
Mm. Ok, ya les dejo hablar. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo es? ¿Eh? No alcanzó el tiempo. ¿Cómo? El No tiempo. alcanzó el El tiempo. tiempo, sí. El tiempo, El sí. tiempo, chicos. Cuando estoy medio organizándolo en mi cabeza, ya. Estamos Se fritos como una tarda. croqueta. Qué, va- Es qué que rápido. bueno, es primera vez que lo hacen así con tiempo, ¿verdad? Es primera vez que se enfrentan a eso. Ujú, es normal, pero, es importante, eh, es importante hacerlo con tiempo, chicos. Ay, Es ni siquiera fundamental. leí la oración de arriba. De la pura que Mm, estaba. pero habíamos dicho Sí, que que había que había que leerla. leerla, ¿verdad? Sí. Es importantísimo leerla. Ujú. Entonces, vamos a ver, voy a ir atrás. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Pero bueno, ¿pudieron copiarlas todas? Sí, O más o menos. más o menos hacerlas todas o no. Sí. Ujú, sí. Yo Ok. tuve dos muy largas que no alcancé a organizar la frase. Las dos más largas como que no me dio la cabeza. Ok. Bueno, vamos a ver, no os preocupéis. Ujú. Ok. We should leave soon if we want good seats. Ujú. Ahí contexto, ¿verdad? We should leave soon if we want good seats. Primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me sobra nada. No tengo aquí nada. ¿Qué es lo primero que va en una oración, chicos? Sujeto, Ujú. ¿verdad? Sujeto. Pero ¿cómo yo sé cuál es el sujeto que habíamos dicho? The theater. El verbo, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es el verbo? Start. Stars. Entonces, ¿quién es a lo que le vamos a preguntar al verbo para saber cuál es el sujeto? ¿Quién ¿Quién comienza? empieza? Movie. The movie. The Ujú. movie. Entonces sería the movie, Stars. ¿verdad? The movie starts. The movie starts. In. At the Ah, theater. Puse yo. the movie starts. Aquí sería At in 10 10 minutes. minutes Ah, at the theater. Mhm. Yes, the movie starts in 10 minutes at the theater. ¿Qué? Aquí, ¿cómo lo pusieron? Al revés. Al revés. Sí. No se la puse así, de movie star in 10 minutes at the theater. Ok. Va a ser la única buena. Creo que Bueno, no necesariamente. Ujú. Yo coloqué the movie at the theater start in 10 minutes. The movie, no. no, el verbo tiene que ir al lado. El verbo tiene que ir Ah. primero. Ajá. ¿Por qué? Porque ese at the theater no es, no está modificando a movie, sino que la película empieza. Todo lo demás son prepositional phrases que están hablando de esa película, ¿verdad? En sentido general. Empieza en 10 minutos y empieza ¿dónde? En el teatro. Entonces, the movie starts in 10 minutes at the theater. Sería ahí, chicos. Se las voy a ir copiando en el chat. Déjenme empezar por acá. Ujú. Teacher, ¿Por qué? ¿y por qué no puede ser al revés? Normalmente el orden de los complementos, de manera oral, chicos, a veces uno lo dice,
y no pasa nada, ¿saben? Pero en este caso no, el orden, generalmente, fíjense, incluso les digo algo, generalmente digamos, los complementos de lugar van a ir primero, incluso muchas veces que los de tiempo. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros, esta es la respuesta que ellos dan como correcta, ¿ok? Y es como que, como en la oración anterior, yo siento que están hablando de prontitud, como que tenemos que irnos rápido, ujú. Si queremos buenos asientos, se le da más importancia a que la película empiece en 10 minutos, ¿sabes? Como un poco por el contexto anterior, yo diría que lo están haciendo aquí, porque realmente, desde el punto de vista gramatical, muchas veces va primero el complemento de lugar y de último el de tiempo, fíjense, incluso. Pero en este caso, yo siento que es un poco por el contexto que nos da la oración anterior. Pero si usted lo dice de manera oral, se le va a entender perfectamente. O sea, pero en este caso, chicos, ellos son ejercicios de materiales de ellos, ¿saben? Y es la respuesta que nos dan como correcta. Entonces, siento que es un poco por eso, por la oración anterior que Contexto. nos habla de prontitud. Exacto. Okay, I tried to call you earlier, but it went to voicemail. Ujú. ¿Qué pusieron aquí? Bueno, I primero I did con... not did not hear my hear my phone Okay. during my meeting. Ajá, ok. Ahí, Oh, I did not hear my phone during my meeting. Y aquí no nos sobraba nada, ¿verdad? I did not hear my phone during my meeting. Así nos sobraba el did. Sí. Sí. Fíjense, aquí uno dice, sujeto, no nos dan aquí ningún sujeto. Por tanto, aquí yo tengo un I. No, el I siempre va a ser función de sujeto, ¿cierto? Entonces lo más probable es que empiece con el I. Luego tengo una negación, que habíamos visto que va a ir delante del verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo? Escuchar. So, I did not hear, que es lo, complemento directo, my phone, y luego, during my meeting sería prepositional phrase. Entonces, I did not hear, sujeto, la negación, verbo, complemento directo, prepositional phrase. ¿Ven? Un poquito para que pongan en práctica lo que hemos estado viendo. ¿Ok? Vamos con el próximo. My roommate, voy a bajar un poquito aquí. My roommate seems stressed about the house rules. ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos espacios? 9. Tenemos 3, 6, 9. Y tenemos 3, 6, 9 palabras, ¿verdad? No, o sea, 9 bloquecitos. No No sobra. nos sobra nada. Entonces, my roommate. Me están hablando de un compañero de cuarto o compañera, no se sabe. She. Y aquí tenemos un she, entonces empiezo. No puede ser el we, porque it could be, pero tiene más lógica que sea un she porque me están hablando de un roommate aquí, de tercera persona, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso es importante el contexto. Entonces, she, Mhm. ¿qué más As. tenemos? Tenemos aquí un As. verbo. Vamos a siempre identificar el verbo, importantísimo, ¿verdad? También es aquí otro verbo, el have. So, she asked. Me. ¿A quién le preguntó? Ajá. She asked me. Weather. Ese weather, ¿qué significa? Sí, es como un Es if. como un if, correcto. She asked me whether We could we could, have si guests nosotros podemos, we could have guests this weekend. this weekend. She asked me, ella me preguntó, fíjense que aquí estamos con un discurso indirecto. ¿Se acuerdan? Teacher, Del es if. distinto. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, teacher, no había leído, no, está bien. Ok. No pasa nada. Aquí, ¿se acuerdan que yo, por ejemplo, cuál ustedes creen que sería la pregunta directa que este roommate le hizo a esta persona? ¿Cuál sería esa pregunta directa? Ajá. Que ella le pregunte a él, hey, ¿nosotros podemos traer invitados este fin de semana? Sería un ejemplo. Could we have guests this weekend? ¿Verdad? Sería la pregunta directa que le hizo esa persona. Entonces, habíamos dicho que si era una pregunta de sí o no, como en este caso, íbamos a utilizar el if, ¿verdad? Les había comentado antes. El if es lo mismo que el whether, es lo mismo. Me parece que no, se pronuncia
prácticamente es igual que el tiempo, pero se escribe diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de competition en usar el whether o if? ¿No tiene ninguna o es algo? No, no hay diferencia. Ujú, Ok, no hay diferencia. gracias. She asked me whether, y luego invertimos, we could have guests this weekend. La 1 y la 2 la tuve bien, pero aquí me volví una ensalada. No supe cómo poner, o no sé si era el tiempo que me estresó y no pensé. Bueno, nada, tranquilos, poco a poco, pero, fíjense, ya el weather también les puede dar una pista de que viene siendo algo indirecto. Ajá. Y bueno, y el asked también, como que ella me preguntó, siempre cuando es con asked, casi siempre va a ser indirecto. Ok, I can't remember what time the cafe closes. ¿Tenemos cuántas palabras? 8. 3, 6, 8 espacios y tenemos 3, 6, 8 bloquecitos, ¿verdad? Por tanto, no va a sobrar nada. I can't remember what time the cafe closes. Ujú. ¿Cuál es mi sujeto aquí? Puede ser they o puede ser I, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de they también. Ahora, ¿cuáles son los verbos o el verbo? Wanted. Tenemos wanted, tenemos close. Ujú. No. Entonces, I wanted to know, ¿verdad? I wanted to know When. ujú, when, Close on. No. When they close. exacto. Close. Fíjense, I wanted to know when, si ponemos solamente close, ¿qué pasa? No tenemos sujeto. ¿Quién When. close? They close. When they close. I wanted to know when they close on Midnight. weeknights. Ujú. I wanted to know when they close on weeknights. Teacher, una pregunta. El sujeto que aparece cuando están haciendo la pregunta al principio o la oración al principio determina el sujeto que tenemos que agarrar para empezar la oración. No No ne- necesariamente. Ya. No, nada Ok. que ver ahí, la verdad. Es simplemente buscar los dos sujetos, los verbos, o sea, ubicar los verbos y después de ahí nos vamos a los complementos directo e indirecto. Correcto. Ya. Ahora, ¿qué cosas sí deben saber? Que a veces esta respuesta es una respuesta indirecta a lo que estamos viendo antes. Ajá, habíamos visto eso en el listening, en el módulo anterior. Los que vienen del módulo anterior habían también respuestas indirectas. Aquí también es indirecta. ¿Por qué? Porque si a mí alguien me dice, no me acuerdo cuándo cierra este café, y yo a eso que yo respondería, bueno, yo tampoco me acuerdo o yo no sé. Sin embargo, ¿qué responde esta persona? Ah, yo quería saber cuándo ellos cierran entre semana, por la noche. O sea, Dos personas hablando, no es la misma ella, entonces. no, siempre son dos personas hablando. Ujú, acuérdense. Aquí no está quedando muy claro, pero son dos personas. Son dos personas hablando siempre, ¿ok? Entonces, recuerden que lo que ustedes están formando es una respuesta a eso que dice ahí. Por eso es que eso que dice ahí es importante leerlo, que nos da contexto y nos puede determinar entonces un poco la importancia que le damos a las demás cosas. Pero es importante que sepan que esto que decimos aquí puede ser una respuesta indirecta. O sea, no tiene que ser exactamente a qué hora a las 3. Uno puede decir a qué hora, no sé, no lo sé, o busca en el sitio web, o no han dado el horario, ¿saben? Como no tiene necesariamente que ser una respuesta directa. Ujú. Es importante que tengan eso en cuenta. Ok, are you free to help me tomorrow morning? Are you free to help me tomorrow morning? Ni no respondí porque no supe ni por dónde empezar. Yo empecé, pero no terminé. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que ver aquí? Además de si caben o no caben todas las Es una palabras, pregunta. Es una es una pregunta. pregunta. Y tenemos muchos can. Entonces, seguramente, vamos a Empecé con empezar can. con un Can you can. tell me? Can you Can tell you me tell me? Muy bien. if you Can can you tell me drive? ¿verdad? Porque si hay un if, entonces, Can drive. Can you tell me if you drive can you tell me if you can Can drive me. Drive me. can drive me? ujú, Hasta ahí llegué. downtown? Yo me comí el downtown. le dice. Can you tell me? Can drive me downtown. Muy bien. Can you tell me if you can, ¿verdad? No podemos poner can you ahí porque no vamos a tener dos preguntas dentro de una. Ajá. Can you tell me if you... Ahí te faltó el can. Fran, can you tell me if you can drive me downtown? Ya. Ujú. Algo importante, chicos, en estas rayitas de aquí, nunca va a sobrar una. ¿Ok? Ahí no sobra ninguna. Pero Si lo pueden estás- sobrar palabras.
Sí pueden sobrar palabras aquí abajo, eso sí. Ajá. Pero aquí nunca va a sobrar. Si a usted de repente le quedó una oración hermosa con una rayita vacía, no está bien esa No está oración. hermosa. ¿Ok? Sepan que ahí ninguna va a sobrar. Ok, Teacher, y si sí. ubico, a veces me pasa que ubico el final antes del principio, porque no sé cómo empezarla y digo, bueno, o sea, a juro, esta tiene que ir de última. O Puede sea, ser. algo así, o cuando ponen esas palabras en el medio y digo, ok, esta va, después va la otra, pero entonces cuando quiero empezar la oración, no puedo. Pero trata de buscar el sujeto. Claro, el sujeto lo ubico en Y la primera, antes de pero de ahí buscar para el adelante, sujeto, no. el verbo. ¿Por qué? Porque pueden haber varios pronombres, digamos, que pueden actuar de sujeto. Uno, entender el contexto. Y dos, buscar los verbos. Y luego, quién al verbo le preguntamos y entonces ahí nos da el sujeto. Ok, Y a partir del sujeto, verbo, pues complementos. ok, Y seguro que entonces lo que te va a quedar al final es el prepositional phrase. claro. Ujú. Vamos a ver esta. I think I left my jacket somewhere in the building. I think I left my jacket somewhere in the building. Ujú. Aquí, vamos a ver, fíjense, ¿cuál es el sujeto? O mejor dicho, Ay, ¿cuál es el verbo? Tenemos un have not, que Ah, indica un tiempo. found, Have not found. ¿Quién no ha encontrado? I, ay, ¿verdad? Entonces, I I have not have not found found, it. ¿qué es La, lo encontrado? it, la Directo, chaqueta. el it. Ujú. ujú. El it. I have not found it. ¿Dónde? My In my in car my In in or my my locker. locker. In my, aquí la respuesta es in my locker Locker or or my my car. Ah, yo lo puse al revés. ¿por qué al revés? ¿Por qué no puede ser en my car o my Or dog? my... Yo lo puse al revés. Ahí la verdad, chicos, no hay una explicación. Es que Probablemente I have not found. gramaticalmente no se escucharía Pega bien más. o algo así. I have not found it My locker. in my locker or In my my car. or my car. Eso que hay solo in. I have not found it in my locker or my car. Suena mejor que in my Ah, sí, car suena mejor. or my locker. Estuve cerca. Casi, casi. Casi, casi. Ok. Vamos a ver esta. Igual que en el otro. Más que en el otro. Ok, perfect. Vamos acercándonos poco a poco, chicos. I didn't know you were changing apartments. I didn't Ujú. know the changing apartments. Ajá. ¿Cuál es? Ok, 3 y I was, 6. 3, 6. Aquí tenemos 7. Aquí nos sobra uno, ¿verdad? I didn't know you were changing. Ujú. I yo was puse, I was curious about where he was moving next month. Ajá. I was curious about Where where he he was was moving moving next next month. month. Ajá. I was curious about where he was moving next month. Chicos, ¿qué me indica a mí así rápidamente? Que el moved se me va a quedar fuera. Está en ¿Qué cosa? pasado. Ese moved está en pasado. Y yo tengo qué cosa ahí, ¿qué cosa? Tengo Next month. tengo un next month, que es una expresión de qué? Presente, De presente, futuro. De futuro. progreso. Ujú, de futuro. Ajá. Es una expresión de futuro. Entonces ya yo digo, ese pasado ahí no me pega. ¿Ok? Y tienen que estar atentos a eso también. Tienen que estar atentos a esas expresiones de tiempo que me dicen, Estas bueno, dos oraciones se relacionan, así está hablando de otras personas. I didn't know you were changing apartments. Bueno, la verdad es que está un poco raro. Pero digamos que alguien te dice, bueno, yo no sabía que tú te ibas a cambiar de apartamento. Y yo digo, bueno, es que yo tenía curiosidad por saber a dónde él se estaba mudando. Como que parece que te mudaste junto con esa persona, ¿no? Bueno. Okay, your neighbors are really considerate about noise. Your neighbors are really considerate about noise. ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 9. Y tenemos 3, 6, 9. No nos sobra ninguna, ¿verdad? Teacher, Ujú. Yes. ¿me escucha? ¿Sí? A mí me quedó the neighbors who turned down their music live upstairs. Live, sería Fran, live. Oh, Ok, yeah, vamos live. a ver.
Your neighbors are really considerate about noise. Fíjense, aquí que tenemos un who, que habíamos hablado. Tenemos un who y no es una pregunta. Por tanto, ¿qué es probable que sea? Un relative clause. O sea, que no puede ir al comienzo. No The va al neighbors comienzo porque who esto no es una live pregunta. upstairs. The neighbors, who live Entonces, the neighbors who live upstairs. Okay, the neighbors who live upstairs. Turn down their music after 10. Y el always. Always. Turn down, always. The neighbors who live upstairs. Déjeme irlo copiando aquí. Okay. The neighbors who live upstairs always turn down their music after 10. Chicos, el always es un frequency adverb. Es un adverbio de frecuencia. Los adverbios de frecuencia van siempre delante del verbo de acción. ¿Ok? Siempre van delante del verbo de acción. Por ejemplo, I always wake up at 6. Or I never finish my routine. I don't know. Or I usually visit my friends on weekends. Siempre delante del verbo de acción. ¿Cuándo cambia la posición de los frequency adverbs? Cuando es el verbo be, que va después del verbo be. Verb be y entonces luego el frequency adverb, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, she is always late. Ella siempre está tarde. She is always late. Or, sorry? Sorry, not Okay, he is never on time, ¿no? Es lo mismo, pero con otras palabras. O they are usually outside the city. Yo lo puse al revés, como estaba, o sea, ya sé que metí el error porque puse turn down always, no always. Exacto. Entonces, apréndanse eso. Siempre que sea un adverbio de frecuencia y un verbo de acción, va delante del verbo de acción. Si es el verbo be o un verbo modal, entonces va detrás. ¿Ok? Ok. Entonces, chicos, que vamos aprendiendo con la práctica. Vamos a esta. I heard your manager talk to you about the schedule. Y aquí que pusieron, ¿cuántas tenemos? 3, 6, 9. Tenemos 3, 6, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, y número 1, chicos. I heard your manager talk to you about the schedule. Es como que yo escuché que tu manager habló contigo. ¿Qué yo voy a decir ahí? ¿No le suena como un discurso indirecto? Como que sí, me preguntó que esto, o lo que sea, ¿no? Más o menos. My manager wanted to know why I cannot stay late on Fridays. Okay, my manager wanted to know, sorry. My manager wanted to know, ¿qué pasa ahí? Wanted to know, muy bien, why I cannot stay late on Fridays. Why I could not stay late on Fridays. ¿Por qué? Porque es que cuando es discurso indirecto, chicos, casi siempre se cambia al tiempo anterior. O sea, si esto está en pasado, wanted to know, esto aquí tiene que estar en pasado. ¿Ok? Mi madre quería saber por qué yo no me podía quedar tarde los viernes. En español, o sea, esto es muy relativo, chicos. Esto es muy relativo porque si uno lo dice en una situación real y tú no te puedes quedar tarde los viernes todavía, es una cosa real para ti y tú dices, why I cannot, está bien. Pero gramaticalmente, cuando es discurso en directo, siempre vamos a ir un tiempo atrás. Si mi pregunta está en presente, yo voy a pasado. Si está en presente perfecto, voy a pasado perfecto. Si está en presente continuo, voy a pasado continuo. Si está, ¿ok? Entonces, de todas maneras, aquí, fíjense por qué, porque si esto está en pasado, y para sí también arriba está en pasado, pues aquí debemos poner pasado. Disculpe, teacher, el could es pasado. El could, chicos, el could, que por cierto la L no suena, es un verbo modal, ¿verdad? Sí. Pero, es el pasado de can. Y el would es el pasado de will. Gracias. No problem. ¿Ok? Sí, esto funciona así. Would es pasado de can. Si uno dice, no pude ir, yo no pude ir a la fiesta, ¿cómo sería? I couldn't go to the party. No pude ir en pasado. I can go today, but yesterday I couldn't go.
Ujú. No decimos nunca did not, can. No, eso, error grandote. ¿Por qué? Porque can y could son verbos modales, que como el verbo be no necesitan auxiliares ni nada. Ellos solamente utilizan not para negar, ¿verdad? I could not, I cannot, I should not, I must not. ¿Qué pasa? Que could es pasado de can. Entonces, I could not go in the past. Y la última, chicos, I'm looking for a place to get my hair trimmed quickly. ¿Qué quiere decir trimmed? Cortarse. Las puntitas nada más. Ah. Las puntitas. Ok. Entonces tenemos 3, 6, 7 y tenemos 3, 6, 7 bloquecitos de palabras. Muy bien. Y fíjense, está buscando un lugar. Por eso esta oración es fundamental. Y luego aquí entonces, de salón es el lugar. De salón se tiene sujeto. De salón. Ok, salón. Ok, si yo digo que salón es walking after 3, they will near the bus stop. Si yo pongo aquí near the bus stop, ¿qué estoy queriendo decir? Que los que pueden pasar sin cita después de las 3 tienen que estar cerca de la parada. Nosotros hablamos de salón near the stop. Exacto, así es como tienen que analizar bien qué modificar acá, ¿ok? El salón es lo que está cerca de la parada, es el salón. No es que después de las 3 hay que estar cerca de la parada, ¿ok? No tiene sentido, ¿verdad? El salón near the bus stop takes walking after 3. ¿Ok? Ok, chicos. Ok. Bueno. Esta es la primera sección de su examen de writing. ¿Ok? Se acaba esto y pasamos al video. 6 minutos, estamos hablando de writing. Vaya, va a ser así. Pero hay que entrenar para eso. ¿Ok? Hay que entrenar para eso. Sí, yo les recomiendo estas aplicaciones de las que hemos hablado, que se llaman Test Live y Test My Test. Cualquiera de esas dos, páguenlas, chicos, porque vale la pena que tienen un montón de ejercicios. Sí, no funciona. También, pero yo mucho menos a la hora. Veo que a todos les gusta más Test Live o Test. Yo la que My Test, cuando tomé la versión anterior, no lo entendía, me parecía muy difícil. Ahora tiempo, con el nuevo formato de las clases, pero igual todas tienen un periodo de prueba gratuito. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que practicar mucho. ¿Okay? Yo les voy a mandar unos ejercicios para que se pongan sus 6 minutos y lo hagan, además de pedir una guía y mucha práctica. Mucha práctica, ¿ok? No se me... Gracias. Eso no está, ¿verdad? No, eso se lo voy a mandar. Por favor. Y ahora no me pongo gracias por preguntar. Gracias. Vale, nos vemos